panel 8, que lleva de título Innovar con sentido en un mundo en cambio, empresas con propósito. Las empresas enfrentan el reto de integrar sostenibilidad, impacto social y competitividad. Este panel propone pensar cómo liderar con propósito en un entorno transformado por la digitalización, la inteligencia artificial y los nuevos desafíos laborales. Cómo construir alianzas público-privadas que potencien soluciones con escala y sentido. Participan de este panel Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, Board Member in Vistage Perú, Edith Pesci, CEO de Hire Strategy, presidente de IDEA PYME, Blas Briceño, emprendedor de la industria del software, promotor cultural, CEO y fundador de Finegans, director de la CECI-SAF, socio director Agrology, socio director FINAM. Modera el panel Javier Parisou, licenciado en Sociología de la UBA, máster en London School of Economics, experto en gestión de la innovación, transformación digital y adopción de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por la presentación, realmente es un gusto moderar esta mesa, que es un tema sumamente interesante. Hago una como muy buena introducción y ya les doy la palabra. Hablábamos recién con Eva sobre el tema, el rol que tienen las empresas hoy, ¿no? Que estamos viendo todo un proceso de transformación a todo nivel, lo charlábamos hace un ratito también, ¿no? Como es también lo que venimos hablando a lo largo de todo el día de ayer y de hoy, ¿no? Cómo la sociedad está cambiando en múltiples aspectos a nivel cultural, a nivel de proyectos de vida y también a nivel de las empresas, ¿no? Cambios que, como todos los cambios, no necesariamente son ni positivos ni negativos. Se dan, están traccionados por cambios tecnológicos, cambios culturales, cuestiones geopolíticas, etc. El tema es cómo nos paramos frente a esos cambios. Yo creo que estos, los tres ejemplos, los proyectos que nos van a contar hoy, tienen que ver con proyectos que son muy proactivos, que me parece que son plenamente conscientes de la realidad en la que vivimos y tienen propuestas muy innovadoras y muy holísticas sobre cómo abordar el tema de las pymes y la solidaridad social, ¿no? En el caso de Edith, todo el tema de las buenas prácticas y la colaboración, la posibilidad de compartir conocimientos, experiencias y generar proyectos colectivos, en el caso de Guadalupe, y en el caso de Blas como empresario muy innovador, articulando arte, temas sociales, cultura, con una actividad productiva también muy innovadora. Así que me parece que es una mesa sumamente interesante. Les agradecemos muchísimo estar acá realmente. Así que bueno, Edith, te paso. Bueno, yo voy a hacer una introducción breve, así vamos pimponeando y es un poco más ágil. Gracias, Eva, por la invitación. Gracias, Javier, por la apertura y bueno, Guadalupe y Blas por acompañarme. Yo soy CEO de una empresa que se fundó hace 15 años, que es una empresa que hace tercerización de nómina. Soy licenciada en Relaciones de Trabajo de la UBA. Tuve las materias de Sociología del Trabajo y fueron muy esclarecedoras con respecto a lo que yo quería hacer en mi propósito de carrera. Tuve un recorrido por algunas empresas multinacionales y hace 15 años con 3 socios fundamos la empresa. Y cuento corto es que empezó siendo una empresa, se llama Hire Strategy, de varios tópicos del tema de lo que es gestión humana, talento, y nos quedamos con la parte de liquidación de sueldos y administración de personal,
Y hace unos 10 años, producto que yo había ido a una actividad similar a esta, que me invitaron y fui como a escuchar, que hablaba de la problemática del empleo joven en Latinoamérica, y hablaba básicamente de las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Tomamos la decisión en nuestra empresa de insertar laboralmente a personas que estuvieran dentro de ese colectivo. Hicimos un fuerte foco en ese momento con jóvenes mujeres egresadas del secundario, que no tenían, digamos, la oportunidad de trabajar en una organización y aprender un oficio. Para mí la liquidación de sueldos es un oficio. Y después poderse desarrollar, y tenemos la suerte de que ya han pasado más de 100 personas como empleados y empleadas en relación de dependencia de la empresa, que muchas de ellas hoy ocupan roles de gerencia o de liderazgo en otras empresas de rubros similares o en las áreas de liquidación de sueldos de grandes empresas. Y un poco, bueno, ese recorrido y cómo se acompaña eso es lo que me motiva a veces a estar contando. Y después de hace ya casi 10 años también, formo parte de la gremial empresaria, porque creo firmemente que el rol del empresario o la empresaria pyme, o el emprendedor y la emprendedora en Argentina, es contagiar a otras empresas, a otros empresarios y empresarias en hacer cosas diferentes y que no sea solamente el propósito de la organización. Hoy a la mañana, y con esto voy a redondear la primera parte, escuché el panel que hablaba de, digamos, la sociología del voto, y una de las cosas que me llamó la atención y que no pude participar porque estaba vía Zoom, pero si hubiera estado acá, que hablaban del tema de la percepción que tiene las personas sobre los distintos actores sociales, y decía, los que tienen en común son los científicos, que tienen una buena aceptación, no importa el partido político que tengas ni el género donde vengas. Vengo a contar que, además de eso, el otro actor social que tiene casi un 99% de aceptación, y no importa la ideología del voto, es el empresariado pyme. El emprendedor y el empresario pyme tiene, y ustedes le preguntan a cualquier persona, y van a ver, y yo voy a hacer un ejercicio que digo siempre. Si yo hablo de empresario o empresaria, se hacen una imagen. Ahora, cuando yo digo empresario, empresaria, pyme, ya se hacen otra. De hecho, me ha pasado de que algunos pongan, no, los empresarios son todos corruptos. Y yo le digo a un amigo, pero pará, yo soy empresaria. No, pero vos no sos empresaria, vos sos pyme. Como que hay una distinción, y eso quiero bajarlo, ¿sí? Y si yo, aparte de esto, le digo empresario, empresaria, pyme, y emprendedor, porque también el emprendedor, digamos, porque tiene un montón de características que uno se las hace mentalmente rápidamente, les digo Juan, el que tiene la fábrica de pastas en la esquina de su casa, Alberto, el que tiene la pinturería, María, la que tiene la peluquería. Todos esos son empresarios y empresarias pymes. Entonces ya ahí, ya el nivel de, o sea, ustedes los ven todos los días, levantarse, abrir una persiana, dar laburo, un montón de cosas. Entonces hay digamos, socialmente, y dentro de la carrera que yo estudié, una de las cosas que más amé, y les recomiendo al que no conozca que lea la historia de los 100 años, digamos, de la Argentina, de cuando en Argentina la forma de movilidad social era poder tener, digamos, tu propio negocio, poder desarrollarse. Nosotros tenemos en Argentina varias empresas que tienen 50 o 60 años, que fueron, digamos, ni siquiera, como dirían ahora que está de moda, el garage, sino que surgían en la misma casa, en el comedor, de familias de mamá y papá que tenían 8 hijos y que para darles de comer empezaban, digamos, y hoy son empresas que han crecido. Entonces, Argentina tiene una larga historia, y de hecho durante muchos años, los 60 y los 70, Argentina era el país con mejor nivel de emprendedurismo de toda Latinoamérica. Y eso se fue de alguna manera, no porque hoy haya menos pymes o menos empresarios o menos emprendedores, pero se fue perdiendo un poco esa mística que teníamos. Y algo que pasó para mí súper fuerte es que el empresariado pyme, y por eso creo mucho en la gremial empresaria, perdió representatividad. O sea, el 90-95% de las empresas que están en Argentina tienen la categorización de pyme, más allá de que haya algunos que, digamos, bueno, no, yo no soy, siempre tenemos una discusión y después podemos charlar, Blas, cuando me dicen, no, yo soy una startup, soy un emprendedor, sí, pero ¿cuánto facturás? Si facturás tanto, estás en la categoría de pyme. Después obviamente hay startups y emprendedores que crecen y que pasan de esa categoría,
pero no tenemos representación política en general. O sea, no, cuando uno va y habla de las normas, hay una frase que dijo un funcionario que estuvo en el gobierno hace un tiempo, en el Ministerio de Producción, que decía, las pymes están en boca de todos y en manos de nadie. Entonces yo soy de las que, digamos, empezó a trabajar mucho en distintos grupos en dos puntos importantes. La primera es el rol que tiene el empresario y la empresaria pyme a lo largo y ancho del país, ¿sí? Tenemos que tener mucho orgullo de mucha gente que está todos los días en todos los rincones de Argentina levantándose y generando empleo. Y el segundo es el rol que tenemos de formadora y la posibilidad que tenemos muchas veces por la cercanía que tenemos con las personas de generar una posibilidad de que una persona tenga un trabajo formal, de que ese trabajo formal después se convierta en unas ganas, una iniciativa de estudiar, que ese estudio después se convierta en la posibilidad de ser un profesional, de crecer y que cambie una realidad de una persona. Entonces, bueno, en esas dos son las que junto siempre, digo, ahí están mis pasiones, relaciones del trabajo y pyme, son los dos mundos que junto y trato de ir contando en todos lados qué es lo que es posible que hagamos y que, digamos, el empresariado pyme tiene una responsabilidad súper fuerte en la formación de las personas, más allá de otras responsabilidades y en generar empleo formal. Soy absolutamente, lamentablemente, en Argentina hoy el 50% del empleo es informal. Esto tiene que ver con un montón de factores, pero la verdad es que creo que hay un trabajo fuerte como sociedad que debemos hacer de empezar a trabajar con los distintos actores, porque son varios los actores que implican que haya tanta informalidad en muchos aspectos, para que nos volvamos a convertir en un país formal y donde trabajar o tener una empresa sea algo que nos dé orgullo y que le dé orgullo a toda la Argentina, ¿no? Cuando vemos un emprendimiento o una startup argentino que se convierte en un unicornio, una empresa que afuera triunfa y que todo el mundo la reconoce, sentimos orgullo. Entonces, bueno, tenemos que trabajar acá localmente todos los actores para que eso sea cada vez más. Muchas gracias, Edith, realmente. Muy interesante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias, Eva. Yo soy Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina. Y les quiero contar un poco sobre esta compañía Vistage, que no sé si conocen. Ok, perfecto. Yo tengo que ir pasándola de acá y voy a tener que girar un toque para ver si pasó o no pasó. No pasó. Ahí pasó. Ok, perfecto. Primero contarles qué es Vistage. Para quienes no lo conocen, Vistage es una organización que nuclea a básicamente pymes, empresarios, dueños, gerentes generales, CEOs, ejecutivos de empresas. En su gran mayoría, empresas pequeñas o medianas de Argentina. Y lo que hacemos es, formamos grupos, se llama técnicamente aprendizaje entre pares o asesoramiento entre pares. Formamos grupos de empresarios que se ayudan mutuamente a mejorar. Mejoran sus liderazgos, el rendimiento de sus empresas, en consecuencia para sus propios empleados y termina derramando definitivamente en la comunidad donde operan. Entonces a eso nos dedicamos y estos grupos son facilitados por una persona que llamamos chair o coordinador, que es típicamente también alguien que ya pasó por el rol de ser número uno, por ahí está en otra etapa de la vida, suele ser más grande, por ahí no es tan de mercado típico que va a tener un trabajo en una empresa, pero sí que tiene un montón de recorrido de experiencia, de conocimiento y está en esa etapa de dar a otros y de facilitar que esas conversaciones de valor sucedan en cada una de las reuniones. Entonces, esto más o menos como para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de Vistage. Para dar un poco de contexto, Vistage empezó hace 68 años en Estados Unidos, más de 45.000 miembros en el mundo, y en Argentina este año está siendo nuestro 25 aniversario, hace 25 años que estamos y más de 2.800 miembros. Así que, bueno, creciendo y contentos por eso. Nuestro propósito es, bueno, ayudar a los líderes empresarios a que tomen mejores decisiones, mejoren sus empresas. Esto tiene impacto positivo en la comunidad y en el ambiente, pero tenemos una forma de decirlo bastante más sencillo, un poco más marketinero o spot si quieren, pero creo que resume, que es esta que usamos muy seguido, que es mejores empresarios, mejor país. Esta es nuestra creencia. Muy en línea con lo que decía Edith, la verdad es que consideramos que el empresario, por el mero hecho de existir, hace bien, ¿no? Una empresa provee productos o servicios que la sociedad necesita, genera empleo, paga impuestos, mueve la economía, ya eso por definición hace bien y es bueno.
Nosotros le damos una vueltita más que ya les voy a contar, tratando de que ese hacer bien tenga aún más intención. Bueno, y les voy a contar, les voy a mostrar ahora, como les dije recién, nosotros cumplimos 25 años, y este es un video que grabamos tipo spot, imagínense, para nuestros miembros, para redes, etcétera, pero creo que resume esto que digo yo, ¿no? De cuál es el rol de los empresarios y por qué mejores empresarios, mejor país. A ver si funciona. Bueno, por suerte tiene subtítulos. 25 años trabajando al lado de miles de líderes de todo el país que saben que queremos ser los mejores empresarios. Queremos impactar positivamente en la comunidad en la que estamos operando. Queremos innovar y estar a la vanguardia. Queremos y nos ocupamos de cuidar el ambiente que nos rodea. Queremos colaborar con otros empresarios como nosotros. Queremos crecer. Queremos que nuestros equipos de trabajo crezcan, queremos que el país crezca, queremos ser futuros de protagonismo, queremos ser parte de la transformación, queremos ser mejores empresarios porque queremos tener un mejor país. Gracias. Genio. Gracias. Gracias. Creo que un poco resume esto que les estaba diciendo. Ellos son miembros reales, son empresarios reales, miembros de Vistage. Yendo un poco a nosotros, contarles que somos empresa B certificada. Esto quiere decir que hay un organismo externo que se llama B Corp, que certifica que somos una empresa de triple impacto. Impacto económico porque somos empresa, ganamos plata, no es que somos una ONG ni una fundación, pero también comprometidos con el impacto social ambiental. Entonces, honestamente, yo creo que no es necesario ser una empresa certificada para hacer bien ni para ser una empresa de impacto. Nosotros decidimos tomar este camino, digamos, puede tomarse este camino o no, no es la única forma. Es una forma, nosotros decidimos ir por acá, un poco nos obliga a una mejora continua porque certificamos por primera vez en 2018, por eso tuvimos que recertificar 2 veces y cada vez se pone un poquito más exigente. Entonces nos sirve a nosotros para gestionarnos, ¿no? Más allá de la chapa o del sello, hay algo de gestión que es interesante. Pero insisto en que no es la única manera de hacerlo, es una manera de hacerlo. Y les quiero contar qué es lo que hacemos, por qué somos BEO, por qué consideramos que tenemos impacto, y básicamente hay como 3 ejes. Un eje más interno, más nosotros como organización, un eje más relacionado con nuestra comunidad, esto incluye miembros, y un eje más social, un poquito más amplio, entonces quisiera ir por cada uno de estos. Entonces, si hablamos de nosotros desde adentro fortalecer nuestra cultura de impacto, algunas cosas, solo a modo de ejemplo, nosotros compensamos huella de carbono, es decir, si bien por nuestro negocio no es lo que más generamos huella de carbono honestamente, pero si hacemos un evento y por ahí hacemos eventos para 800, 900 personas, medimos la huella que generamos en ese evento, en toda la gente que vino, si hay gente viajó en avión para venir, etcétera, etcétera, y lo compensamos. Esa es una de las cosas que siempre hacemos. Priorizamos siempre compras con impacto, tenemos ya un circuito muy aceitado y muy cerca, muchos emprendedores de impacto, y al momento de elegir hacer una compra vamos a priorizar que sea una compra de impacto. Pero quería hacer doble clic en una acción que hicimos este año, insisto, con nuestro 25 aniversario, para nosotros es muy importante como pyme haber cumplido 25 años en este país, ¿no? Es un hito, y pensamos cómo vamos a celebrar nuestros 25 años. Y decidimos celebrarlo junto a la ONG Techo, construyendo casas en el barrio La Materita de Quilmes para gente realmente de extrema pobreza. Entonces no quisimos hacer una fiesta o algo similar, que podría ser una opción también, pero dijimos no, vamos a destinar los fondos a esto. Y la verdad es que invitamos a toda la comunidad. Entonces nuestros clientes, nuestros miembros vinieron. Los invitamos a festejar los 25 años de Vistage, estando 2 días juntos construyendo casas para gente que lo necesita. Clientes, nosotros, los empleados, los cheers, los facilitadores que les conté recién. Todo el mundo invitado, y así estuvimos 2 días construyendo casas y fue una fiesta. El barrio ese fin de semana fue una fiesta. No se imaginan, si tienen la oportunidad de hacerlo alguna vez, por ahí ya lo han hecho, es muy recomendable. Tengo un video para compartirles. En este video solamente hay música, por ahí Blas canta. No, tanto no. No parece la letra, la melodía. Sí. Bueno, se los comparto. Es un poco un resumen desde que llegamos y esos 2 días juntos, ¿no?
Les cuento, ya que no hay música, para que sepan, es una fiesta en el barrio, porque más allá de las familias que tuvieron su casa, todo el barrio se vistió de fiesta ese fin de semana. Pues nosotros llevamos un gazebo y llegamos para almorzar todos juntos. Y no importa si era gente a la que construíamos casa o no, es como que en la plaza con muchas comillas, ¿no? Central del barrio, se armó una fiesta y los chicos estaban como entusiasmados porque había gente nueva, ¿viste? Fueron 2 días realmente que fue una fiesta y a nosotros nos cambió, y en esto que ya les voy a contar ahora un ratito de tratar de inspirar y contagiar a nuestros miembros, hubo más de un miembro que nunca lo había hecho y lo va a hacer ahora con su propia empresa y con sus propios colaboradores, entonces está bueno. Ahí ya se ven las casas un poquito más hechas, un poquito más construidas. 2 días. Vienen los paneles prearmados, ¿no? Está muy bien organizado. Y hay muchos voluntarios de techo que nos ayudan porque nosotros no teníamos ni idea cómo se hace esto. Por suerte hay gente que sabe y te indica y podés. Terminas cansado, pero se puede. Bueno, ahí estábamos ya terminando el día. Bueno, pasando a lo siguiente que les decía, la comunidad, nuestro segundo pilar, nosotros queremos inspirar a nuestros miembros, ¿no? Tenemos 2.800 empresarios, es una linda oportunidad para tratar de contagiar. Eso es lo que tratamos de hacer con una cantidad de cosas y de acciones y de contenido y de acercarles. Les voy a contar algunas, porque son muchas. En la primera foto de allá me ven a mí en nuestro evento de fin de año del año pasado, es un evento muy grande, 800 empresarios, con Fernando Pollack. No sé si lo conocen, Fernando es un médico infectólogo que fue, ¿no?, en la vacuna COVID, etcétera, pero cuando terminó la pandemia se tiró de lleno a otro proyecto y fundó el primer restaurante atendido íntegramente por jóvenes neurodivergentes. Se llama A la Mesa, está en Cañitas. Está buenísimo, se come bárbaro, es lindísimo y la experiencia... Sí, se come muy bien. Hermosa, hermosa. Te metes en otro mundo, en otra velocidad, ¿viste? Entonces, él vino al evento a hablar de este proyecto porque A la Mesa es una empresa. No es una ONG, no es una fundación. Él quería que fuera una empresa. Los jóvenes son empleados, tienen su obra social, su recibo de sueldo, su tarjeta para ir al banco a sacar plata. Es muy interesante, es muy hermoso el proyecto. Les cuento que como resultado de esa entrevista grabamos un podcast, así que está disponible para quien quiera escucharlo. Igual él tiene podcast con un montón de gente, así que lo buscan y lo van a encontrar porque es lindísimo, realmente es muy emocionante y muy lindo, así que se los recomiendo. Entonces, el punto es, siempre que podemos traer estos temas de empresas que hacen bien, lo hacemos. Eventos latinoamericanos, bueno, tenemos un capítulo especial de nuestro podcast que se llama Empresarios que hacen bien, específicamente con miembros nuestros que son empresas que tienen impacto positivo. Bueno, si se trata de podcast está libre para que lo escuche cualquiera, así que los invito a que lo hagan. Pero esto a modo de ejemplo de las cosas que hacemos para inspirar, contagiar y tentar a los empresarios a que se sumen en este camino. En este mismo sentido, armamos lo que llamamos Red de Empresarios con Propósito, la REP. ¿No pasó? Ah, que era para allá. No, igual era para allá y yo lo puse mal, me parece. Ahí está. Estos son miembros nuestros, pero son uno de cada grupo, como salpicados. Son los que más están involucrados con el impacto. Insisto, no son empresas B necesariamente, solamente que es algo que les motiva y los interpela. Y armamos este grupo porque, por un lado, conectar entre ellos. Este día estábamos justamente almorzando en A la Mesa. Eso que ven ahí es en A la Mesa. Y cuando ellos se juntan, se les empiezan a ocurrir ideas espectaculares. Empiezan pues yo hago esto y yo hago aquello y juntos podemos hacerlo del más allá. Entonces es muy interesante. Y a la vez queremos que sean medio influencers en los grupos, para decir verdad, porque si vos tenés uno de cada grupo que forma parte de esta red y que estamos siempre hablando de cómo generar impacto positivo, luego van a sus reuniones grupales y hay 12, 14 empresarios que si por ahí todavía no están tan metidos en el tema, empiezan a escuchar y son como, ¿no? Nos ayuda eso, entonces, bueno, esto también de cara a nuestros miembros. Por último, el tercer eje,
Miren, Empujar es una fundación que es Empresas por Jóvenes Argentinos, que es una fundación que trata de dar primer empleo formal a jóvenes de contextos vulnerables. Entonces es una capacitación y luego una inserción laboral. Y es interesante cómo surgió esto. La historia es muy linda porque debe ser 12 años o 15 años, un montón de tiempo, en un evento de Vistage, un miembro sube al escenario y pregunta al público, al resto de los empresarios, bueno, ¿quién está dispuesto a poner no sé cuánta plata por algo que haga bien? Muchas manos levantadas. Entonces quedó como una semillita ahí. Y después otro miembro lo llama Alejo Cantón, que es el fundador de Vistage, y le dice, che, viste que muchos levantaron la mano y están para poner plata, no sé qué, y se nos ocurrió hacer una fundación para promover el empleo. Y así hace 10 años, 12 años ya, nació Empujar. Vistage fue parte de la génesis de Empujar, pero sobre todo fue un grupo de miembros que lo hizo. Fue cuando entre todos se juntaron para hacerlo. Este año tenemos un objetivo, que estamos cerca de alcanzarlo, de que 100 jóvenes egresados de la fundación consigan empleo formal en alguna empresa miembro de Vistage. Así que trabajamos juntos, codo a codo con Empujar, para tratar de que eso suceda y bueno, lo promovemos mucho dentro de nuestra organización. Pero tal vez, no hay caso que entiendo yo que es para allá. Ahí está, gracias. Tal vez lo más interesante que quería compartir con ustedes es lo que nosotros llamamos grupos de triple impacto. Vieron que les dije que nosotros lo que hacemos es grupos de empresarios que se juntan todos los meses y se ayudan a mejorar. Hace un tiempo empezamos a hacer grupos de triple impacto. Son grupos no de empresarios, son grupos de directores de escuela, de líderes de la economía social y popular, de ONGs, de líderes políticos. Entonces, usando nuestra misma metodología, es que ellos se ayudan mutuamente a mejorar. Y, por supuesto, muchísimos de ellos no pagan la cuota, no pagan la membresía, sino que son grupos donados por nosotros. Algunos pagan poquito y tenemos el compromiso de que el 10% de nuestros grupos sean grupos de triple impacto. Entonces, si tenemos 200 grupos de los core, digamos, vamos a tener 20 de triple impacto. Y cada vez que vamos creciendo en grupos de los tradicionales, digamos, vamos creciendo triple impacto y queremos que ese porcentaje sea aún mayor. Todavía no lo tenemos en blanco sobre negro, pero está ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, cada vez crecer más en estos grupos de triple impacto y darle cada vez más vuelo, porque es muy interesante cuando la empresa puede evolucionar y a nosotros nos llevó tiempo, nos llevó mucho tiempo encontrar la forma en que tu propio negocio hace bien, ¿no? Si por ahí uno piensa más antiguamente en RCE, ¿no? Por ahí el negocio iba por un lado, por un carril, y la donación iba por un carril separado, que igual recontra bienvenido, pero cuando el propio giro del negocio se pone a disposición de la sociedad, a tu mismo producto, tu mismo servicio, ves que hace bien a alguien más y que genera bien, y esto tiene como un impacto y es multiplicador, y eso fue lo que logramos con esto y nos resulta muy gratificante. Tengo un video también con testimonios de miembros de grupos de tipo impacto, pero bueno, van a tener que leer de vuelta, no van a poder escucharlo. Pero si lo pongo, sí, lo pongo igual. Participo. Dale, a ver. Avísame, Ale, cuando. Ahí voy. Dale. Tiene que ver con el no estar solo, el poder entender y compartir con otros las preocupaciones que tenés, que a veces son similares y distintas, pero siempre te aporta una mirada, nos suma y nos capacita para integrarnos más a ese sector empresario también, poder compartir, vincularse y ver todas las problemáticas y los consejos de los demás para poder implementar dentro de la misma organización me hace ser muy positiva. Siempre me hace, las cosas como tengo que mejorar como organización. Este es el camino que nos une a todo, por el lado de hacer bien, la verdad, la mirada de cada uno cuando plantea un problema. Es súper enriquecedora y nos ayuda siempre a ver los problemas y encontrar la mejor solución. La toma de decisiones que son complejas, uno puede confrontar con otras ideas y otras perspectivas. He sacado ideas bárbaras, he podido reflexionar. Nada, estuvo espectacular y me encanta. No, bueno. Lo único que quiero aportar acá es que doy fe de que lo que Guadalupe, bueno, y hasta ahora Edith, lo que han dicho no son cáscaras vacías. Doy fe de eso, así que muy orgullosa de ustedes. Gracias.
Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a contar parte de lo que es nuestra perspectiva en relación a lo que hacemos y a cómo eso que hacemos lo vinculamos con la comunidad y cómo fuimos desarrollando un plan de trabajo y una estrategia vinculada a un propósito que cuando nacimos como empresa, yo represento acá a Finegan, soy el fundador. Finegan es una empresa de software y somos hoy 300 personas en la organización. Y desde hace ya varios años empezamos y les cuento algo, digo, yo además de ser empresario desde hace muchos años, la fundé hace 33 años a la empresa, he sido actor de teatro independiente durante muchísimos años y siempre tenía un perfil de actor y un perfil de empresario que no se vinculaban ni se conocían entre sí en las redes sociales. Y era como una segmentación de mis intereses y mis relaciones que de hace un tiempo ya largo decidí diluir y digamos, matar un poquito esa esquizofrenia atroz que me flagelaba y encontrar un lugar desde donde poder hablar simultáneamente desde las pasiones que tengo y los lugares y las relaciones que llevo adelante y las acciones que hago. Entonces, en ese momento fue que encontramos en la perspectiva de trabajo de Finegan una impronta que agregar y una visión que expandir en relación a lo que jugamos en el día a día de nuestro trabajo. Nosotros... ahí va. Ahí está. Bueno, dale. En este lugar y en esta revisión de qué hacíamos y cómo lo hacíamos, empezamos a trabajar en las fortalezas que teníamos y en qué eso podía contribuir a la comunidad. Y a la comunidad entendida por las tres poblaciones o los tres actores con los que trabajamos habitualmente. Nuestro equipo, las personas que trabajan en la empresa, nuestros usuarios, que son aquellos que utilizan nuestras herramientas de software todos los días, y más extendido, la comunidad en general. Y en ese lugar buscamos también cómo poder generar valor y capacidades a las personas que se relacionan con nosotros en el día a día. Y el eje que apareció de inmediato y sobre lo que fuimos construyendo un trabajo en desarrollo todavía es el del conocimiento y las capacidades que tenemos. Una empresa de software en general es una organización bastante compleja, de gente con una población que en general tiene estudios universitarios y unas capacidades de hacer, de organización, de trabajo en conjunto, de colaboración, de creatividad, de innovación, bastante marcadas porque son el eje de lo que construimos y de donde desarrollamos nuestros productos. Todo eso es conocimiento y es capacidades que son muy valiosos para desarrollar en nuestro propio equipo y hacia la comunidad. Y entonces empezamos a entender que dar ese conocimiento era una forma muy eficiente de contribuir a la comunidad. El conocimiento es un activo intangible de altísimo valor y de gran capacidad de compartir. Entonces, si nosotros podemos compartir el conocimiento para promover a otros a que desarrollen sus capacidades, estamos logrando con altísima eficiencia incidir positivamente en la sociedad. Entonces, desde ese lugar empezamos a trabajar en la capacidad de dar conocimiento. Y ahí mismo apareció ahí mismo apareció un vaso que se caía y que quería refrescar esta idea con ustedes. No, está bien. Perdón.
ese compartir era un compartir de, y el celular que está ahí medio bien, de conocimiento y de recursos también. Nosotros empezamos a trabajar con ese conocimiento y los recursos que tenemos, los recursos de infraestructura, de capacidades digitales, de personas que están colaborando en nuestros equipos para poner en valor eso. Con esa idea empezamos a trabajar en distintos programas destinados a estas tres poblaciones. Puertas adentro, estamos trabajando muchísimo y entendemos que una persona que trabaja en nuestro equipo no necesariamente va a trabajar con nosotros toda su vida, pero sí sabemos que queremos que en el tiempo en que esté acompañándonos aprenda mucho, aprenda habilidades de trabajo, aprenda habilidades relacionadas específicamente con la profesión y se desarrolle como persona y profesional en las cosas que hace. Entonces, desde ese lugar nosotros tenemos como una pauta de trabajo muy fuerte donde un porcentaje significativo del trabajo del equipo tiene que estar vinculado a desarrollar conocimiento y programas de capacitación, y eso es parte de la agenda de talento que tenemos corriendo para cada uno de los equipos. De la misma forma, trabajamos en relación a dar formación a terceros y en particular a poblaciones vulnerables. Entendemos que enseñar sobre el desarrollo de software es una forma de ayudar muchísimo a poblaciones vulnerables y en general a jóvenes a encontrar un primer empleo de calidad. Y sobre eso tenemos un trabajo muy fuerte de desarrollar oportunidades para empleos de calidad. En ese... Ahí, bueno, no importa. En ese trabajo estamos... Estamos ofreciendo distintas programas de formación y distintos trabajos relacionados con la comunidad. En general, nosotros nos pusimos como queremos medir el impacto que hacemos en la sociedad y de una perspectiva que no es idéntica a la de que tienen las empresas B, porque elegimos desarrollar nuestro camino. Nos pusimos ciertas métricas y ciertos desafíos en relación a cómo incidimos y generamos impacto en la sociedad. Y tomamos 2 o 3 decisiones relacionadas con la organización y la afectación de recursos económicos a las distintas actividades que hacemos. Y dentro de esas decisiones, una de las decisiones que tomamos es que por lo menos la mitad de la población de nuestro equipo, digamos, un número que represente la mitad de la población de nuestro equipo, se extienda o sea, que vayamos a tantas personas como la mitad de población de nuestro equipo a incidir sobre una acción concreta que genere transformación. Y eso en este año, en que somos 300 personas, significó que dimos 50 empleos en relación de dependencia, chicos que el único compromiso que tienen de trabajo es estudiar y desarrollar un programa formativo. Nosotros estructuramos un programa de formación en pensamiento, en design thinking, en pensamiento digital, en capacidades de gestión de organizaciones y demás, y lo estructuramos en un programa de 5 meses y medio y ofrecemos una beca que está entregada como un sueldo básico en relación de dependencia para 50 chicos este año que están desarrollando ese trabajo que consiste en aprender. Esa es una beca de formación donde priorizamos a los chicos de poblaciones vulnerables y ofrecemos como una posibilidad real de generar inserción en el mercado laboral, porque no sé si todos conocen, pero la principal dificultad de una persona para incorporarse al mercado laboral en un empleo de calidad es tener una trayectoria previa, cosa que es un oxímoron, porque cómo consigo un primer trabajo con un trabajo anterior que haya sido el primero. Bueno, las cosas están organizadas así,
y nosotros trabajamos sobre eso que ocurre para encontrar que por lo menos 50 personas por año puedan decir yo trabajé en Finnegans y logran a partir de ahí empleo. Medimos el impacto de conseguir empleo en esas personas y más allá de que nosotros tomamos entre 10 y 15 personas de ellas, de ese grupo por año para nuestro equipo. Y además tenemos dos actividades complementarias donde también ofrecemos transformación de proyectos o de vidas en otras poblaciones. En el mundo del arte, ahí tenemos como, primero, la cercanía de mi propia trayectoria, pero sobre todo yo creo que vincular el pensamiento artístico y los modos de producción económico genera muchísimo valor para los artistas y para los empresarios o los emprendedores, para no decir malas palabras. Y en general ese es un diálogo que no es muy frecuente, el diálogo entre el artista y el empresario, y hay capacidades que cada uno tiene que le servirían al otro, y conocimientos y puntos de vista. Nosotros tratamos de desarrollar ese diálogo entre el arte y la producción, y por eso apoyamos, y este año apoyamos a 50 artistas para que desarrollen sus proyectos con premios, subsidios, recursos y otros elementos que contribuyen a que puedan desarrollar proyectos. Nos enfocamos en artistas emergentes y estamos apoyando distintas disciplinas como artistas visuales, artistas digitales y por supuesto gente de teatro. Y eso es parte de la agenda. Y después el tercer programa de actuar activamente en un cambio de vidas de personas es un programa que llamamos Más Oportunidades, que está específicamente dirigido a poblaciones vulnerables. Nosotros decidimos hace 6 años, cuando empezamos este proceso, poner una oficina en Concordia, en Entre Ríos, básicamente porque no había empresas de software en la zona, no había oferta de empleo de calidad vinculado a la tecnología en la zona, y era la ciudad más pobre y más desocupada de Argentina. Entonces elegimos ir a Concordia a desarrollar un proyecto. Fue de muy largo aliento, empezamos con una persona, con un departamento, 2 ambientes, por escalera, y fuimos haciendo eso hasta que hoy tenemos 73 personas en relación de dependencia en Concordia, algunos ya con varios años de trabajo en la empresa, y hemos logrado generar ahí condiciones distintas de oportunidades para una población que no las tenía, y hoy creo que somos el empleador privado más grande de la ciudad, con lo poco que pudimos hacer hasta ahora en relación a esto. Y en Concordia entonces también desarrollamos un programa que se llama Más Oportunidades, dirigido específicamente a una población vulnerable en un barrio muy marginal de la ciudad, donde estamos dando becas y pusimos una sede con educadores y asistentes sociales que están trabajando diariamente con una población que se renueva, pero que son 50 personas también a lo largo de este año. Así que, en definitiva, esa es una decisión que tomamos y una estrategia que llevamos adelante para comprometernos con números concretos a impactar en la sociedad. Y eso mismo lo tradujimos también a nuestro propio modelo de negocios y de beneficios. Nosotros decidimos el año pasado que el 1% de nuestra facturación debía estar destinada a programas de impacto, y este año lo pasamos al 2%, que es un montón. También decidimos que desde este año el 25% del EBITDA de la empresa se distribuya en un grupo de personas de la empresa, que ya son 80 personas en el plan de este año. Y tenemos proyectado seguir sumando a más y más personas a este programa de beneficios, y esto nos da también una ventaja alucinante. Más allá de que distribuimos el 25% de ganancias, que también es un montón y es muy desafiante, solo es posible si está vinculado a un programa de crecimiento de la empresa de no menos de un 10, 15 o 20% de crecimiento anual.
venimos creciendo a tasas mayores a eso y tengo hoy 88 socios nuevos que están permanentemente mirando los números y entendiendo el impacto que tienen las decisiones que toman o el trabajo que realizan en la construcción del beneficio para ellos. Yo creo profundamente en que hay una tuerca que dar vuelta en el modelo capitalista tradicional y que hay un lugar donde uno puede encontrar productividad, valor y distribución y oportunidades para más gente que está a la mano, que no necesita de ninguna ley para que se promueva y que nosotros podemos actuar. Ese es el desafío que estamos llevando adelante y este es el modelo que vamos haciendo. Además de eso, nosotros también trabajamos con ONGs y organizaciones civiles y ahí lo que hacemos es acompañarlos en proyectos y darle recursos y además darle la oportunidad de que tengan una sede social en nuestro edificio que se las damos para que puedan tener un lugar donde trabajar. Hoy en Finnegan se están trabajando la Fundación Ashoka, la Red Nacional de Banco de Alimentos, la revista Anfibia y la organización social Paraíso, que son como distintos ONGs y organizaciones civiles que encuentran ahí un lugar donde hacer pie y que además generan condiciones de trabajo distintas porque ya no somos un espacio donde solo hay una actividad productiva, sino también hay un espacio donde se produce arte, se produce conocimiento, se produce comunicación, se produce actividades de bien público y eso contagia y genera unas condiciones de colaboración y de creación diferentes a las que teníamos antes de que pudiéramos ofrecer estos espacios de conectividad física, virtual y de estrategia de compartir y comunicarse con todas estas organizaciones. Nada, es una experiencia que estamos llevando adelante. Bueno, muchas gracias, la verdad que sumamente interesante las tres experiencias. Estaba pensando un poco, digamos, me dispararon un montón de pensamientos, ¿no? Porque se dijeron muchas cosas, pero básicamente también uniendo con lo que pasó este día y medio, que yo antes les comentaba que fue realmente muy interesante, y Eva, hoy hablamos en una reunión anterior el tema de la capacidad de escucha, ¿no? Y yo le digo, por ejemplo, a nivel personal, yo estoy descubriendo ahora estas experiencias y probablemente a muchos de ustedes también no las conocían antes, ¿no? Entonces la importancia de encontrarse, poder compartir experiencias, ponerlas en valor, como condición de que todo eso crezca, se multiplique, ¿no? Inspiren a otros a hacer cosas parecidas, agregando también sus propios intereses. Pero yo veo todas estas experiencias como algo muy valioso, ¿no? Porque también, digamos, durante esta jornada se hablaron muchísimas cosas, se marcaron también muchos los problemas que hay a nivel social, ¿no? El tema, algo les comentaba antes, ¿no? Las dificultades que están teniendo muchas veces los jóvenes para tener proyectos de vida, la empleabilidad, etc. Y como contracara también tenemos estas experiencias fascinantes, ¿no? Propositivas, de acción concreta, y de impacto, ¿no? Así que a mí me parece sumamente importante. Y en relación bueno, este es un encuentro del Consejo Profesional de Sociología, y les cuento otra cosita más que pasó ayer que es interesante, y que habla también de lo que está pasando a nivel social. No solo la sociología, las humanidades en general están como en crisis, ¿no? Es como que no tienen una utilidad. También ayer se habló mucho, ¿no? De esta cuestión de lo útil y lo autónomo, lo que tiene sentido en sí mismo. Y a mí lo que me parece es que lo interesante de esta iniciativa y el intento que está haciendo Eva de reflotar este consejo de sociología es generar un espacio en donde revalorizar lo común,
los proyectos colectivos, el compartir, ¿no? Que las tres experiencias hablan de eso, ¿no? En un contexto que hay que reconocer que hay una cultura que no todo, por eso es importante decir, bueno, estas cosas están pasando, son reales y hay que valorarlas, ¿no? Así que me parece que... Yo ahí quiero disentir con vos. En el sentido yo creo que, o lo que nos pasa y vemos en relación a la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la producción, creo que hay un cambio de ola y una necesidad mucho más urgente de la sociedad en relación a las ciencias sociales, y creo que eso ya empieza a permear incluso en las organizaciones productivas. O sea, el conocimiento técnico específico, por más sutil y complejo que sea, ya no es el valor con el que se mide la capacidad de dar en una organización, y aparecen las necesidades específicas de contribución desde un entendimiento que se vincula con los conocimientos de las ciencias sociales. Yo te diría al revés, van a estar muy de moda. Excelente noticia, excelente noticia, la verdad que... Nada, está muy bueno escuchar esas miradas, porque también hay una tendencia, o hay otra discursividad, ¿no? También es cierto que hay un tema que se habló mucho estos días, que es cómo las redes sociales, el estar conectados todo el tiempo no necesariamente genera un espacio de acción común o compartir, digamos, ¿no? Entonces, son como tendencias, es cierto, no es todo unívoco, ¿no? Hay como tendencias. Pero bueno, y yo les preguntaría, y después en un ratito abrimos, y vamos a dar la palabra a las, digamos, nos interesa que hable gente que no habló. Yo, digamos, siempre soy un impulsor de eso, hablen todo lo que quieran, pero también vamos a distribuir, dar la posibilidad a los que todavía no preguntaron. Pero bueno, un poco preguntarles, también está buenísimo todo lo que están haciendo, ¿qué ven para mejorar? ¿Qué ven? Edith, vos comentabas el tema de la representación como un desafío de las pymes. Guadalupe, es impresionante todo lo que hacen. Por ahí te quería preguntar cuál es el impacto que están viendo en las empresas en términos de mejora de la gobernanza interna. Hablábamos del tema de las empresas familiares antes, o desarrollo de nuevos negocios y las ayuda a crecer como empresas. Y Blas, te preguntaría, vos participás también en la CESI, algo dijiste el otro día, tuvimos una reunión previa, que son muy útiles, media hora, pero ¿cómo ves también el sector en el cual vos participás, ¿no? En relación a, por ejemplo, estas iniciativas que vos tenés? Así que bueno. Ahí va. Bueno, sabes que yo soy profesora de teatro, Blas, antes de ser, así que fue, digo, pero estoy, digamos, no logré hacer el merge de las 12, aunque uno dice todos los días, sos empresario en Argentina, algo de teatro necesitas. Creo, digamos, voy a tomar algunos conceptos. Yo te contaba el otro día, y el que pueda busque un video que hay que me partió mucho la cabeza hace poquito. No sé si conocen a María Migliore. Ella hizo todo un trabajo súper fuerte en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las comunidades vulnerables, en el desarrollo de emprendedores de la economía popular y algunos barrios, y darle un resignificado. Y María tuvo un video hace poco dando vuelta por las redes que decía que el mensaje final, pero búsquenlo, el mensaje final era cuando nos sentimos campeones no hay grietas, ¿no? Y daba 2 o 3 ejemplos bueno, el Eternauta, de que fue un orgullo que ciencia ficción argentina, digamos, llegara al mundo, bueno, yo soy fanática del automovilismo, de la Fórmula 1, de Franco, que tenemos que entender que más allá de muchas críticas que hay, es una persona que está entre los 20 mejores del mundo haciendo lo que hace, y lo cual eso nos llena de orgullo, y ni hablar de la selección y lo que convoca cada vez que juega, y cómo lo sentimos, digamos, a Lionel como nuestro, y que pensamos que se va a retirar y lloramos y un montón de cosas. Y creo que el punto más grande es identificar en qué nos sentimos campeones para que no haya grietas.
básicamente, ¿no? Yo, digamos, estudiando la carrera que estudié, siempre está, bueno, el Estado es socio de las empresas, un socio que no queremos en general, porque se lleva una parte muy grande de nuestro esfuerzo. El sindicato está de la vereda de enfrente, la Cámara Empresaria no me termina de representar, el otro que hace algo parecido a lo mío es una competencia y entonces me genera como cierto resquemor y no quiero compartir información. Entonces como que vivimos en grietas como constantes, más allá de las que tienen que ver específicamente con la política. Y sin embargo, cuando vos escuchás experiencias como la de Blas, como la de Guadalupe y un montón de organizaciones, yo formo parte de 4 organizaciones que nuclean pymes y de distintas, ¿no? Tenemos una que es Bench Pyme, que es, digamos, justamente un espacio colaborativo donde compartimos entre distintos dueños y dueñas de empresa. Forma parte del MONAPI, que es el Movimiento Nacional Pyme, que es un movimiento que nació en la pandemia desde el empresariado pyme a lo ancho y a lo largo del país. Formo parte de redes de mujeres empresarias, bueno, y presido, hace varios años que estoy en IDEA, y presido IDEA Pyme hace 2 años. Y en todas esas cosas yo veo que hay una colaboración, o sea, he visto colaboración entre 2 empresas que son competidoras que se vuelven, a mí me encanta el concepto de la competition, que es cooperar para competir. He visto diálogos de sindicatos, sindicalistas con empresarios. Yo creo que el otro día lo decía, digo, si yo me siento a hablar con una persona que lidera un sindicato o con una persona que lidera un movimiento social y le pregunto qué quiere para su hijo o hija, va a querer exactamente lo mismo que quiero yo para mi hijo o hija, ¿sí? Que se pueda desarrollar, que pueda hacer lo que quiere, que pueda vivir de lo que hace. Entonces digo, creo que, y no lo voy a decir como algo que se dice un montón de veces, y que creo que lo más, en donde más campeones somos en Argentina es en el talento humano que tenemos. O sea, somos un país que tiene una capacidad de generar personas excesivamente talentosas en contextos absolutamente vulnerables. O sea, tenemos gente que en nuestro país a nivel nación que, digamos, que lo vienen a buscar de la NASA y es una persona que estudió en una escuelita en Salta que de repente, no sé, tenía 1 hora de viaje, ¿no? Entonces, si el talento nuestro es lo que nos hace campeones, ¿por qué no empezamos a olvidarnos de a quién votábamos, a quién elegimos y lo que sea, más allá de que es necesario, y empezamos a pensar cómo trabajamos en comunidad para que justamente ese talento, digamos, sea lo que nos ayuda a propulsar a que crezcamos? O sea, digo, yo escucho esto y millones de experiencias colaborativas. Digo, tenemos una capacidad en Argentina de trabajar en colaboración, pero no logramos como nunca salir de un dulce de leche que no es rico, digamos, sino que es más bien que nos ata. Claro, ponerlo en valor, porque evidentemente hay millones de experiencias, pero por ahí en la agenda pública se están discutiendo otras cosas que no es que no sean importantes también, pero es un tema también de hacer equilibrio, ¿no? Exacto, igual. Bueno. Yo quería volver un tema atrás que decías vos al principio de esto, que el empresario pyme, ¿no?, está bien visto. Hace unos años nosotros, el 16 de agosto es el Día del Empresario. Nunca se habló mucho de esto, pero es el Día del Empresario en Argentina. Y hace unos años nosotros empezamos a levantar esa bandera, como Feliz Día Empresarios. A ponerlo en blanco sobre negro, como a querer esto, hablar por la comunidad empresaria y decir, se merecen un feliz día. Y escuchen esto. En la primera campaña salimos a la calle, y yo tenía mucho miedo, a preguntarle a la gente en forma espontánea, digo, en la calle Florida, en la Plaza San Martín, ¿qué pensás del empresario? Y pusimos micrófono y que la gente hable y dije, a ver qué sale. La verdad, para mí fue impresionante. Un respeto, un valor, una valoración. Cuando yo quiero un día ser empresaria y ser como él, está en nuestra página, está público este video. La gente, ¿lo viste? Sí, la gente diciendo, nosotros es algo que veníamos escuchando también porque por ahí como la política está un poco más a la baja, empiezan a aparecer por ahí otros referentes y está empezando a pasar esto de un tiempo a esta parte que, bueno, esto lo celebro también. Respecto, Javier, a lo que me decías, sí, el empresario argentino típicamente la gran mayoría son empresas familiares.
Entonces, dentro de los empresarios miembros de nuestra comunidad hay muchísimas empresas familiares y un gran interés por la profesionalización. Pero realmente lo hacen, es posible y lo hacen muy bien, y hay un camino de crecimiento. Nosotros tenemos algunos miembros que hace 24 años que están con nosotros. Y cuando te cuentan su camino y su recorrido es impresionante, ¿no? O empezaron en un garage o en un living, como decías vos. Hace poquito estuve en Mendoza visitando a uno de nuestros miembros, que son unos alfajores muy conocidos entre dos mendocinos. ¿Viste? Son tremendos, ¿o no? No sé lo que es la fábrica. Y cuando... Un alfajor para celíacos que fueron de los primeros. Sí. Y la variedad, bueno, en fin, me junto con el dueño, que es miembro nuestro, y nos ponemos a charlar y qué sé yo. Le digo, ¿cómo empezaste? Él trabajaba en una empresa y su mujer estaba en la casa y tenían un par de hijos. Y un día dijeron, che, hagamos algo propio. Y si nunca más pudimos cocinar, porque el horno no se puede hacer más pollo al horno, porque había que hacer las tapitas de alfajores. Y empezaron literalmente así, y en comercios de cercanía, llevando, bueno, viste, una canasta con algunos, y pegó bien, y yo no terminaba de entender cómo ahora tienen 3 plantas y se siguen agrandando. O sea, ¿qué pasa esto? Y claramente hay un camino de profesionalización de una pareja que horneaban las tapitas en el horno literal de la casa, que hoy no saben lo que es la fábrica, es impresionante. Entonces, es posible, es un camino difícil, sí, totalmente, es mucho esfuerzo y sobre todo haciéndolo bien, ¿no? Pero hay una gran, bueno, hay oportunidades también. Eso también es una realidad, pero en contextos como los nuestros, que estamos dando como esta luz de posibilidad de las cooperaciones y las alianzas, bueno, se potencia muchísimo, ¿no? Cuando hay estos espacios, todos los que vos mencionás, Edith, en donde estás, bueno, vos estuviste con nosotros también, son espacios de mucha potencia y de una colaboración muy genuina, donde la única agenda es ayudarse mutuamente a mejorar. Entonces, cuando es hoy por vos, mañana por mí, bueno, hay mucha potencia, es muy exponencial. Sí, en relación a lo que preguntaba sobre qué es lo que vemos ahora en el mercado y en el desarrollo de nuestra industria en particular, digo, yo creo que esto que les decía antes, para mí la preocupación hoy y la agenda debería estar muy cercana a atender el desarrollo del primer empleo y la inserción de trabajo de los nuevos recursos en la comunidad. Lo que pasa en la industria del software es bastante, yo creo que digamos, es pionero en relación a cómo se estructura y lo que está pasando, pero es muy significativo la desaparición del espacio del ayudante o del pasante como parte del proceso de producción en el contexto de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial vino a cambiar esa ecuación donde mientras colaboraba en una actividad específica de esta industria, podía y aprendía sobre todo el oficio o la profesión, podía dar valor en relación a las mejores prácticas. Hoy una suscripción de $20 resuelve muchísimos de los entregables que un pasante podía dar hace 2 años. Y entonces eso cambió completamente la estructura de crecimiento y la posibilidad de aprendizaje. Y no es que no necesitemos personas, es que apareció una brecha que además define otras necesidades y otros perfiles en relación a lo que la industria y en general yo creo que la economía hacia adelante va a recorrer un camino parecido, necesitaba hasta hace poco. Entonces, y tiene que ver con lo que decías hace un rato de las cuestiones más soft, ¿no? Y tiene que ver con las cuestiones más soft, y yo creo que vamos a un sistema productivo donde las capacidades soft y el entendimiento de las complejidades sociales y las habilidades blandas en los términos en que habitualmente se definen van a ser mucho más centrales, y eso se ve y eso cambia el paradigma de formación y de proyección de trabajo. Me parece que es un momento
muy de quiebre y aparecen espacios que tienen que ser accionados de forma decidida y diferente a lo que veníamos haciendo. Y eso también, nada, es una agenda para ustedes. Bienvenido sea. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. Les pido que sean o preguntas o si son comentarios, no más de 2 minutos. ¿Puede ser como regla de juego? ¿La aceptan? Sí, Diana. ¿Sí? Bueno, levanten la mano el que quiera hacer preguntas. ¿Me ayudas, Nati? Ahí hay una pregunta. Vamos a hacer una serie de preguntas. Y después preguntas, comentarios. ¿Acá? Vamos, una pregunta. Sí, quería preguntarles, ustedes en las 3 experiencias se refirieron a la inclusión laboral de jóvenes de contextos vulnerables. Quería preguntarles si tienen experiencia en jóvenes de barrios vulnerables del conurbano. Y la segunda parte sería, ¿cómo llegan ustedes a estos jóvenes o cómo los jóvenes llegan a ustedes? Acá. Bueno, muchas gracias ante todo, ¿no? Realmente que estas jornadas han sido maravillosas, uno aprende mucho. Yo quiero señalar algo, ¿no? De los talentos que tenemos. Tenemos la primera astronauta argentina que es hincha de San Lorenzo, como el Papa, o sea que tenemos recursos humanos de sobra nosotros. Y el Señor de los Anillos, que no es argentino, pero también es de San Lorenzo. Bueno, no, me gustó mucho, quiero comentarte algo acerca del teatro, que vos dijiste. Yo también padecí el teatro, toqué con todo, con la Crila, con Aleso, con Gandolfo. Y vos hiciste una cosa recién, cuando tiraste el agua, que me recordó una visita que hizo a la Argentina Peter Brook hace muchísimos años en el Teatro Pairo. Mirá lo viejo que soy. Y en un momento, él tenía un libro que se había publicado recién, llamado El espacio vacío, que él mantenía la idea de que el teatro era un ritual que necesitaba solo un espacio vacío. Entonces le pregunté yo, ¿qué hay que hacer en el espacio vacío? Y vos sabés que agarró un vaso de agua y lo tiró así. Me vino a la memoria, así que te agradezco porque realmente esas cosas son lo que te hacen a la vida y que te ha servido, porque a mí para dar clase, el teatro me ha servido muchísimo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Es evidente, como lo acaban de decir los compañeros, que el capitalismo está en un segundo transformismo. Así como el capitalismo que analizaba Gramsci, que no era el mismo y que había que verlo de otra manera, este es un nuevo transformismo. Y que aparentemente parece que la empresa se pone como el lugar de referencia de todo. Es decir, ponete la camiseta de la empresa, le dicen al laburante, ¿no? Entonces, la pregunta básica sería, hay un texto de los 90 de Deleuze que se llama Postdata a las sociedades de control, que el tipo dice una cosa interesante, ¿no? Que el deseo de los trabajadores de la empresa de la capacitación es la anulación del conflicto de las relaciones de producción. Es un éxito del capitalismo anular el conflicto o intentar anular el conflicto en las relaciones de producción. Está clarísimo eso. Ahora, mi pregunta es, yo considero que el futuro del trabajo son los hackers. O sea, las personas que más trabajo van a tener van a ser las hackers, tanto de policías o de ladrones, pero el trabajo va a ser el de hacker. El tipo que tiene que tener hoy, la universidad no se lo da, o algunos lugares puntuales de algunas universidades que le tienen que dar un conocimiento brutal sobre todo lo que tiene que ver con manejo de sistemas. Si no, no tienen trabajo. No tienen trabajo. Si no conocen sistema, pero como un... Bueno, la pregunta es, ¿un pibe hoy prefiere trabajar en una pyme o en una multinacional? Este anda, así que nosotros usamos este. ¿Quién quiere? Acá. ¿Alguien anotó las preguntas? Era preguntarles, más que nada, justo nombraron la matera de Quilmes. Yo soy de Berazategui, estudio en Quilmes, así que conozco y tengo amigos que hacen militancia en los barrios, en la matera, justamente. Pero era quizás preguntarles
sobre los jóvenes con los que trabajan, qué edad tienen, y también quizás teniendo en cuenta que yo vengo personalmente de un barrio popular también de Berazategui, y quizás lo que es la cultura del trabajo, lo que es la estabilidad laboral, lo que es un empleo en relación de dependencia, muchas veces cuando quizás no hay figuras o estructuras familiares o escolares que construyan eso en los chicos, o sea, cómo trabajan y cómo ustedes construyen eso en los jóvenes, también para incorporarlos en su estructura laboral y bueno, lograr su permanencia, además de la formación que les dan, porque me parece que quizás viniendo de un barrio popular y también capaz conociendo y teniendo compañeros, amigos que están en esos espacios, es algo muy difícil y también una cuestión de quizás las juventudes también que estamos un poco disputadas entre lo que es el trabajo autónomo, que parece como una gran oferta que nos aparece en este mundo, que quizás en realidad no lo es, pero bueno, es como una oferta que está siempre ahí tentando a las juventudes de ahora. Yo no soy tan joven, pero también es algo que, que está constantemente empujando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Vamos, si quieren, como comentando sobre las tres preguntas, si quieren, en general, nosotros tenemos una estrategia de trabajar específicamente con jóvenes. Estamos trabajando más con poblaciones vulnerables en Concordia que en el conurbano, pero sí estamos trabajando en la zona de San Martín y con ciertas organizaciones sociales de la zona y tratando de encontrar la forma de acercar a esas poblaciones específicamente a un lugar más sofisticado culturalmente o distinto de las prácticas que conoce y demás. Y es un trabajo muy, muy fuerte. En Concordia, lo que nosotros, trabajando con ellos, siempre ponemos como el primer acento en permitirles empezar a soñar en un futuro, digamos, como la agenda necesaria inicial, porque los chicos perdieron la capacidad de soñar, y ese es el primer trabajo que nos toca, y a partir de eso, ahí aparece la posibilidad de desarrollar una actividad de más demanda, de compromiso y de más, llevar adelante una agenda de esfuerzo y relacionada con una organización. A mí en particular, digamos, hasta un poquito me avergüenza decir ponete la camiseta de la empresa. Digo, en mi visión particular, digamos, el trabajo que nosotros tratamos de hacer sobre el equipo que tenemos no trata de diluir los conflictos, sino de ordenar la mirada sobre un trabajo conjunto de desarrollo personal que tenga una capacidad de producción y que tenga impacto y posibilidad de ser de seguir desarrollándose a lo largo del tiempo. Y ese es el lugar desde donde nosotros convocamos a los chicos a estar en nuestro equipo. Y para mí en particular, cada vez que un chico se va de la empresa con un aprendizaje, es un festejo y es genuinamente la validación de la construcción de un valor. Y ese es nuestro, y el resultado es un resultado vinculado a eso. No, desde ese lugar digo, trabajamos el desarrollar una pertenencia y un trabajo compartido. Creo que están las tres. Pero vos decías algo más sobre... Ok. Nosotros trabajamos en general con chicos, digamos, en más oportunidades con chicos de más de 18 años. En general elegimos chicos que hayan terminado la secundaria y no hayan aprendido nada.
como una definición, y lo digo en estos términos, en el sentido de que hoy en Argentina terminar la secundaria no es ninguna validación de un conocimiento relacionado con terminar la secundaria. Entonces, nosotros ponemos en eje, de alguna forma, en hacer un programa de formación que nivele ese conocimiento pretendido, certificado, pero no desarrollado. Y esa es como una primera agenda. Sobre eso después vamos trabajando para dar conocimiento adicional y para insertar a los chicos en otros programas que permitan trabajar en organizaciones como la nuestra. Bueno, yo coincido mucho con lo que dijo Blas respecto de esto de la camiseta que mencionaban. Creo que el vínculo es diferente y creo que la responsabilidad de las empresas es que la gente sea de mercado, ¿no? Que el paso por la empresa no haya sido en vano y que si es para un crecimiento en otro lado, bueno, súper bienvenido. Creo que eso es un poco la responsabilidad en términos de mantener a la gente como muy, preparada y esto que sean de mercado. Y respecto de las preguntas relacionadas con el empleo de jóvenes de contextos vulnerables, yo les puedo hablar de la experiencia nuestra que es con la Fundación Empujar, que somos parte de la fundación. Y esta estructura, como surgió de Vistage, a través de muchos empresarios Vistage, esto permitió que haya muchas sedes. Entonces está distribuido en un montón de lugares. Inclusive hasta estamos ahora en Mendoza y en Neuquén, aunque al principio había sido acá, como Gran Buenos Aires, pero ya estamos a punto de hacer algo con Córdoba Mejora también. Entonces, empezamos a expandirnos un poquito más. Pero las propias empresas miembros son sede. Imagínate que ponen a disposición un salón de la empresa donde los jóvenes van a capacitarse contraturno. Entonces, si a la mañana van al colegio, a la tarde van a empujar, le decimos nosotros, o al revés, que es un esfuerzo, imagínense en quinto año, aparte de ir al colegio. Yo muchos años fui mentora de jóvenes de la fundación, entonces estuve ahí, sé cómo, de qué va el currículum, y es mucho enseñarles sobre qué es trabajar. Entonces, mucho pensar en sus competencias, sus habilidades, qué les gustaría hacer. Les enseñamos sobre también legislación laboral, porque por ahí no conocen cómo es un recibo de sueldo, los preparamos para entrevistas laborales. Es toda una capacitación que tiene mucho que ver con el mundo del trabajo. Con eso que por ahí vos decías, en la casa por ahí no hay referencia. Bueno, es sobre eso. Hacen pasantías, visitan empresas. Esto antes de empezar a buscar trabajo, es una preparación en paralelo como para entender de qué se trata el mundo del trabajo de las organizaciones, y donde a mí me gusta más hacer foco también, porque nosotros podemos, al nuclear tantos empresarios, es en la conexión luego con el PIL, con el Programa de Inserción Laboral. Entonces, que después de ese periodo donde tuvieron esta capacitación laboral, tomaron contacto con qué es un recibo de sueldo, cuáles son mis derechos, qué dice la ley laboral más o menos, cómo es una entrevista de trabajo, cómo se hace un currículo, una cantidad de cosas que por ahí no conocen, para qué soy bueno, qué me interesa, por dónde, después que eso termine decantando en una posibilidad real de trabajo formal. Entonces lo tenemos todo hilado de esa manera. Y hay un montón de sedes de la fundación. Bueno, yo una de las cosas que hago es dar una charla de derechos y obligaciones laborales a chicos y chicas de quinto año en general de secundaria. Dos cosas, vamos a empezar por allá, tengo buena memoria. Nosotros, el 80% de las personas que trabajan en la organización nuestra son, digamos, del AMBA, de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, una cosa que yo les cuento y que siempre se discute y lo defiendo acérrimamente, nosotros venimos 2 veces por semana a la empresa, los otros 3 días las personas trabajan remoto. Y trabajan remoto, ¿por qué? Porque la mayoría tienen 1 hora y media de viaje para llegar a la oficina. Entonces, para nosotros nos parece, porque no es 1 hora y media de viaje, digamos, en un auto en Panamericana, que es complicado, sino es 1 hora y media de viaje normalmente en un tren, un colectivo, más el subte y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de las cosas que digamos, que hacemos, que es buscar personas que quizás no están cerca porque trabajamos. Una cosa que nosotros empezamos con jóvenes y después por distintas cosas empezamos con mujeres que buscan reinsertarse laboralmente después de la maternidad. Entonces trabajamos con colectivos de 40. Después empezamos a trabajar con migrantes mayores de 50, 60, personas que han venido. Ustedes no saben la cantidad de personas que vienen a veces con una profesión de otros países y acá de repente, sin desmerecer lo que hacen, siempre trabajan como camareras.
o como camareros, y cuando en realidad tienen hasta un título profesional que podría llegar a variarse, pero bueno, faltan oportunidades, así que hoy tenemos como distintos comunidades, pero siempre la base tiene que ser que esta sea su primera oportunidad de un empleo formal y que les permita formarse, ¿tá? Entonces ese sería. ¿Qué tienen de...? Yo opino, creo que estamos todos iguales, la camiseta no. Yo les voy a decir algo, yo soy empresaria, ¿no? Y sobre todo me encanta todo lo que hago, pero sobre todo necesito que mi empresa subsista. Trabajar con estos colectivos, a mí me da 3 cosas que yo siempre, cuando voy a hablar con empresarios, acá capaz estábamos hablando más de aerosocial, pero está bueno plantearlo. Punto número 1, tengo bajísimo nivel de ausentismo, Tengo poca rotación y para una pyme la rotación es un costo súper alto. Tengo altos niveles de compromiso con estas personas. Y no están porque se ponen la camiseta, sino porque están aprendiendo y porque su compromiso es con ellos mismos también de alguna manera. O sea, con nosotros en el trabajo, pero están aprendiendo, así que es el compromiso. Con lo cual, para mí, más que se pongan ellos la camiseta, es que es un buen negocio para nosotros como empresa, ¿tá? Digo, porque a veces uno habla de estas cosas y mucha gente cree que esto es, ay, bueno, no, y no es, o sea, está bueno, uno se va a la cama de otra manera, pero aparte tiene que funcionar. Así que de ese lado... ¿Qué tienen hoy? Hace poco justo estuve en un evento donde hablaron de la generación Z y qué es lo que quiere la generación Z y que hoy hace 20 años atrás, trabajar en una gran corporación, 30, pues yo empecé a los 30, trabajar en una gran corporación era, todo admirábamos eso. Hoy es al revés, mis hijos, que tienen 19, 20, admiran al que se decide emprender. Yo digo... No saben lo que se mete, pero bueno, competimos. ¿Qué tiene hoy una pyme? Creo que una pyme o una empresa donde de repente uno está cercano de las personas, que les permite, que sean parte, que el feedback o la retroalimentación es mucho más rápida. La generación, Z es una generación que le gusta formar parte y retroalimentar y está buenísimo eso. A veces hay que, me ha pasado que de repente un chico o una chica de 22 años me diga, yo esto lo haría mucho mejor. Y bueno, y a veces uno dice, ¿cómo? Pero pará, hace 30 años. Bueno, sí, está bueno. Así que en eso creo que las pymes tenemos esa ventaja competitiva. En el caso nuestro, somos una empresa que trabajamos mucho con la flexibilidad horaria, que puedan cursar una materia, que puedan, mamás que puedan ir a buscar a su hijo o hija al colegio, darle de comer y llevarlo de vuelta. Y terminando con tu pregunta, en este Congreso de Empleo Joven, un docente me dijo un día, el peor enemigo que tienen la mayoría de estas chicas y chicos es su entorno. Y no su entorno sino porque muchas veces le dicen no vas a poder, ¿para qué vas a ir a laburar si después te van a... No voy a usar la palabra, embromar, ahí va, eso estaba buscando. Entonces, ¿cómo te convertís en atractivo y generándoles comunidad? O sea, nosotros, creo que es lo que dice Blas y lo que dice Guadalupe, las 2 veces que vienen a la oficina se generan comunidad, entonces empiezan a ver que está bueno y que otro estudió y que se recibió y que entonces pudo alquilarse un departamentito solo en otro lado y que empieza a ser un ejemplo y de alguna manera. Yo creo que todas las personas en realidad queremos lo mejor para nosotros, o sea, queremos crecer, queremos tener una mejor, todos tenemos sueños de cualquier tipo. Entonces el punto es encontrar ese sueño, así se logra, digamos. Bueno, muchísimas gracias realmente.